Bien, buen día. Como les había mencionado en el video anterior, pues en esta ocasión, conforme el cronograma que les he compartido, nos corresponde ver lo que respecta pues al día 1. Les decía que en cuanto a la diapositiva 26, a estos ejercicios, hasta ahí va a ser este video. Y ya para los ejercicios de la diapositiva 35, que corresponde al día 2 de esta semana, pues si ven que está con un asterisco, al igual que para la próxima semana, pues estos ya irían por su cuenta, ¿sí? Porque estos ejercicios de la diapositiva 35 del tema 4, pues serían como que algunos se repiten con lo que ya se ha visto anteriormente. Entonces lo que se va a ver en este momento pues sería esto, lo que corresponde al día 1 de los ejercicios de la diapositiva 26 del tema 4. ¿Sí? ¿Qué son los ejercicios? Pues son estos de acá. Tenemos que de la diapositiva, si vamos acá al Moodle, tenemos que de la diapositiva 26, perdón, de la diapositiva 26 vamos a ver el ejercicio 2D de la página 90 del libro y el ejercicio 10 con los literales A, B y D, no el C, A, B y D de la página 93 del libro. Entonces vamos con el primer ejercicio, que es el ejercicio 2 de la página 90. ¿Qué sería este ejercicio de acá? ¿Qué es lo que yo ya he hecho? Lo que hice fue copiar esos ejercicios, tanto el ejercicio 2 como el ejercicio 10, que se encuentra acá. Yo les he copiado un documento de Word para conforme se vaya realizando pues los diferentes análisis en el RStudio, pues voy copiando los resultados acá en Word. Entonces les decía, tenemos primero el ejercicio 2 y de este ejercicio, si ven que tienen estos literales, pero ¿cuál es el único literal que nos pide hacer? Pues es el literal D, porque los otros literales algunos ya los han realizado también. Entonces sería este literal de aquí. Este lo voy a cerrar y me quedo con con el de Word. Tenemos el literal D. ¿Qué me dice? ¿Se acuerdan que en el video anterior se trabajó sobre unos datos, es decir, sobre el número de inquilinos correspondientes a los 45 pisos que se encuentran en un edificio? Entonces esto nosotros ya lo hicimos en el video anterior, en la clase anterior. Ahora lo que nos corresponde, hicimos la tabla de frecuencias, los gráficos y ahora lo que nos pide es calcular los cuartiles. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a abrir RStudio y aquí vamos a crear la variable. ¿Cómo le voy a crear? Otra vez vamos a ingresar la variable, pues yo le voy a poner inquilinos y vamos a ir contando cuántas tenemos. Por ejemplo, acá tenemos que ir contando cuántas veces se repite el 1, cuántas veces se repite el 2, lo mismo que hicimos en la clase anterior. Entonces, yo como ya he contado, ¿sí? Para ahorrar un poco de tiempo, por ejemplo, el 1 se repite 7 veces, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego, el 2 se repite 14 veces. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. El 3 se repite 7 veces. El 4, 12 veces. El 5 se repite 3 veces. El 6 se repite una vez y el 8 se repite una vez. Si nosotros le ponemos control enter, ya se nos ha creado esta nueva variable que nosotros hemos puesto acá, que hemos introducido con estos datos. Si queremos ver si está bien los datos, volvemos a colocar el nombre de la variable, que sería este, y aquí nos aparece todos los datos que nosotros hemos ingresado, que corresponden a los mismos de acá arriba. Ahora, para saber si realmente son el número de inquilinos, que son 45 pisos, que es lo que tenemos acá, 45 pisos, pues, por ejemplo, eso no nos pide, pero para poder cerciorarnos, podemos poner inquilinos, lo mismo que ya hicimos para obtener una tabla de frecuencias. Sí. A ver, ¿cuál es el error que yo cometí aquí? ¿Sí? Que no marqué o no activé las librerías, ¿sí?
Por eso me dice que no se encuentra la función frec. Y luego tenemos la librería desc. Sí, ahora sí, si ya están activadas, ahora sí ya puedo hacer mi tabla de frecuencias. Entonces tenemos las frecuencias, total 45 observaciones, que son 45 los pisos, sí que se tienen. Y se tiene aquí pues la tabla de el gráfico de barras. Pero ahora, ¿qué es lo que nos pide? Que nos está pidiendo calcular los cuartiles. Pues muy fácil, lo único que tenemos que hacer es colocar num summary. ¿Por qué? ¿Qué nos permite esta función? Esta función nos muestra las principales medidas de posición y de dispersión. ¿Sí? Entonces ponemos num summary y el nombre de la variable pues, que hemos creado. Control Enter. Y aquí, como les decía, podemos observar tanto la media, podemos observar la desviación estándar, el rango intercuartílico y el mínimo, el máximo. Luego que tenemos el cuartil 1, que es lo que nos está pidiendo, el cuartil 2 y el cuartil 3. El cuartil 1 que indica que el 25% de los datos, el cuartil 2 que es el 50% de los datos y que el cuartil 2 coincide con la mediana, ¿sí? Y el cuartil 3 que corresponde al 75% de los datos. Y acá al final tenemos pues el número total de las observaciones. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a copiar? Si nos están pidiendo los cuartiles, pues vamos a copiar esto. Esto es muy sencillo, entonces sería este literal, el que nos está pidiendo, ¿sí? Y ya está. Eso es lo único que nos está pidiendo. Solamente lo que les pide es lo que tienen que calcular. En este caso les pide solamente los cuartiles, pues ¿cuáles serían los cuartiles? Serían estos. No se me va a señalar aquí. ¿Sí? Serían estos de aquí. Estos de aquí. Serían estos. Estos tres serían los cuartiles. Sería cuartil 1 el 25%, cuartil 2 el 50% y cuartil 3 el 75%. Esos son los cuartiles. Ahora, con esto ya hemos dado cumplimiento a lo que es el ejercicio 2, que solamente nos pedía realizar un literal, que era el literal D, que es este que está aquí, el literal D. Ahora, ¿qué más nos pide? Realizar el ejercicio 10, literal A, B y D, de la página 93 del libro. Entonces, si vamos acá, y yo tengo acá en Word el ejercicio 10, que es de la página 93, y tenemos los literales A, B y D, que están resaltados, que son los que tenemos que realizar. Entonces, ¿qué nos dice? Un corrector de textos contabiliza el número de errores que se encuentra en cada página. Después de pasar este corrector por un texto de 50 páginas, obtiene el número de errores por página siguiente. Lo mismo que el anterior, ¿qué es lo que hago? ¿Desde dónde empieza aquí? Empieza desde el 0 hasta el 10. Entonces, ¿cuántas veces se repite el 0? ¿Cuántas veces se repite el 1, el 2, el 3? Lo mismo. Vamos, es lo mismo. Entonces, acá lo que yo puedo hacer es, para más o menos dividir, puedo poner esto, por ejemplo, los numerales que les decía que es o bien para poner comentarios o bien para hacer divisiones. Y lo mismo que el anterior, yo ya contabilicé más o menos cuántas veces se repite cada uno de estos números. Entonces voy a poner la variable que se llama errores, voy a crear una nueva variable. ¿Sí? Y esta variable, me gusta dejar un espacio, pues le voy a asignar los siguientes valores. Entonces, el 0, ¿cuántas veces se repite el 0? Pues se repite 6 veces, es decir, que estoy revisando que de estos valores de aquí, ¿cuántas veces se repite? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 6 veces. ¿Sí? Desde aquí yo ya contabilicé esto, entonces el 0 se repite 6 veces, como está ahí. Luego, ¿qué tenemos? El 1 se repite 10 veces. Luego, el 2 se repite 12 veces. Luego tenemos el 3 que se repite 8 veces.
El 4, 5 veces. El 5, 4 veces. El 6, 3 veces. 7 no hay. El 8 se repite una vez. 9 no hay. Y el 10 se repite una vez. Aquí está mal. Es 5. Aquí está mal. Son 3 veces que se repite el 6. Entonces sería 6, 1, 2, 3. El 9 no hay. El 7 no hay. El 8 se repite una vez. Es el 8. El 9 no hay. Y el 10 se repite una vez. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues pongo el cursor en cualquier parte de esta función, control enter, y ya se me ha creado esta nueva variable que se llama errores. Ahora, ¿qué es lo que me pide? Vamos primero con el literal A. Vamos a construir una tabla de frecuencias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues muy fácil, voy a darle un poco de espacio acá, pongo la función frec y elijo la variable con la que voy a trabajar, que en este caso es errores. Control Enter y ya tengo aquí la tabla de frecuencias y tengo el gráfico de barras que me indica la frecuencia absoluta, ¿sí? Que es esta de aquí. Entonces, ¿qué es lo que hago? Copio los datos, porque eso es lo que me está pidiendo. Solamente la tabla de frecuencias, nada más, ¿sí? Y ya tengo aquí el resultado. ¿Qué me indica aquí? Tengo cada una de las categorías, tengo la frecuencia absoluta y tengo aquí, pues en este caso sería la frecuencia relativa. Acá es igual, pero el porcentaje de la frecuencia relativa. ¿Por qué? Porque no tengo valores perdidos, no tengo NAs. Si tuviera, por ejemplo, lo que les decía en el video anterior, si aquí, por ejemplo, tuviera un valor perdido, ¿sí? Y yo pongo aquí, si ven que ahora ya me aparece aquí el porcentaje válido, este sería mi frecuencia o el porcentaje de la frecuencia relativa, más no esta de aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya me está considerando todos los valores a excepción de los valores perdidos o no contestados, que es esto de acá. Pero como nosotros no tenemos valores perdidos, ¿sí? Ahora sí, yo tengo aquí mi frecuencia absoluta y esta frecuencia, este porcentaje corresponde igual a mi frecuencia, el porcentaje de la frecuencia relativa. ¿Por qué? Porque aquí es igual, solamente la frecuencia relativa es igual a cada uno de estos valores de la frecuencia absoluta dividido para el número total de casos. Si yo quiero el porcentaje de la frecuencia relativa, pues sería cada uno de estos valores dividido para el total de casos y multiplicado por 100. ¿Sí? ¿Qué es lo que, como no hay valores perdidos, pues correspondería a estos mismos valores de aquí? Serían estos de aquí. ¿Sí? Entonces yo aquí tengo la tabla de frecuencias, pero si podemos observar, aquí ¿qué más me pide? Me pide, tenemos que revisar, perdón, si las categorías tienen un orden. Les decía, en este caso, mi variable tiene las categorías ordenadas. Entonces, aquí, ¿qué debía colocar? Debería agregar el porcentaje acumulado. Entonces, yo le voy a poner así, ustedes le pueden poner con letras. Ya, tengo aquí el porcentaje acumulado. Les decía que a final de cuentas, esta es como si fuese, cuando no hay valores perdidos, esta sería mi frecuencia relativa. ¿Sí? Esta que está aquí. Sería la frecuencia relativa. Listo, tenemos hasta ahí. Entonces, el porcentaje acumulado, ¿a qué es igual? Pues eso lo vamos calculando. ¿A qué es igual? Es igual a la suma pues, de estos valores, pues se llama acumulado. Entonces, el primero empieza con 12. ¿Cuál sería la suma del siguiente porcentaje acumulado? Sería 12 más 20. Sería 32. Luego sería 32 más 24. 32 más 24. 4 y 2, 6.
Y 3 y 2, 5, sería 56. Luego aquí sería 56 más 16, 6 y 6, sería aquí 12. Con 1 y sería 5, 6 y 1 que llegaba a 7, 72. Aquí sería 82. 90. 96. 98 y 100. Entonces aquí ya tendríamos, si nuestra variable tiene niveles y estos niveles están ordenados, ¿sí? Si se encuentra ordenada la variable, nos sirve el porcentaje acumulado, si no, no. Entonces tenemos la frecuencia absoluta, en este caso como no tenemos valores perdidos, tenemos, este se convierte en la frecuencia relativa, tal cual, porque no hay valores perdidos, sería el porcentaje de la frecuencia relativa, y luego tenemos el porcentaje acumulado, que sería esto de aquí, ¿sí? Ahí ya se encontraría completa la tabla. Luego, esto es lo que me pide el literal A. Ahora el literal B, ¿qué me pide? Que dibujen el diagrama de barras de las frecuencias absolutas y relativas. Les decía que por defecto R, cuando ustedes aplican la función FREC, les muestra tanto la tabla de frecuencias como el gráfico de barras de las frecuencias absolutas, es decir, de estas frecuencias de aquí. Pero aquí también nos están pidiendo de las frecuencias relativas. Entonces, de las frecuencias absolutas, nosotros ya tenemos esta gráfica. Ya tenemos esta gráfica, ¿sí? De las frecuencias absolutas, que son estas de aquí. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos falta? Pues nos faltan las gráficas o el diagrama de barras de las frecuencias relativas. ¿Cómo hacemos esto en R? Pues, les decía también que en el video anterior que, por ejemplo, existen las formas de ver el gráfico de barras. Cuando ustedes colocan directamente la función FREC, les sale inmediatamente también el gráfico de barras. Pero si ustedes solamente quieren visualizar el gráfico de barras, pues colocan bar plot, ¿sí? Bar plot, enter, ¿sí? Y dentro de bar plot colocan esto que es table, abren paréntesis y aquí colocan el nombre de la variable. ¿Cuál es la variable con la que voy a trabajar? Errores. Si yo le doy control enter, me aparece es lo mismo. Si yo retrocedo, es la misma. ¿Sí? Es la misma gráfica. Hay estas dos opciones. FREC, o sea, FREC es que les muestra tanto la tabla de frecuencias como el gráfico, pero si solamente quiero el gráfico, por ejemplo, si no quiero la tabla de frecuencias, solamente quiero el gráfico, bar plot, abro paréntesis, table, abro paréntesis y coloco dentro de estos paréntesis la variable con la que voy a trabajar, que en este caso sería errores. Ahora, esto, si pueden visualizar, solamente me enseña igual las frecuencias absolutas, ¿sí? Pero yo quiero las relativas. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a copiar la misma función. ¿Y a qué les decía que era igual la frecuencia relativa? Pues aquí, no dentro de la variable, no dentro, sino fuera, aquí. ¿A qué va a ser igual la frecuencia relativa? ¿A qué les decía? A cada uno de estos valores por 100 y dividido para el número total de casos. O es lo mismo que a cada uno de estos valores dividido para el total de casos y por 100, como ustedes quieran. Entonces yo le pongo por 100 y dividido para el total de casos. Entonces, estoy diciendo que aquí, estos para obtener la frecuencia relativa, el gráfico de la frecuencia relativa, voy a multiplicar los elementos, estas frecuencias absolutas, ¿por cuánto? Por 100
y lo divido para el número total de casos, que en este caso sería 50, dividido para 50. Si le pongo control enter, ¿sí? Ahora si podemos ver, le voy a hacer un zoom. Ahora si podemos ver, aquí ya ha cambiado, ¿sí? Ahora aquí ya no están las frecuencias absolutas, ahora están las frecuencias relativas, que son estas de aquí. Si por ejemplo yo retrocedo, puedo visualizar que aquí se encuentran las frecuencias absolutas y acá tenemos las frecuencias relativas, absolutas y relativas, que está en porcentaje. Entonces esta gráfica la copio y la pego. Tengo la gráfica para las frecuencias absolutas y para las frecuencias relativas, que aquí está en tanto por ciento. ¿Sí? Entonces hasta ahora ya hemos dado cumplimiento del ejercicio 10 al literal A, la tabla de frecuencias, al literal B con el diagrama de barras tanto para las frecuencias absolutas como para las frecuencias relativas, y ahora nos falta calcular los 3 cuartiles, que eso es lo que ya hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, ¿cómo calculamos los 3 cuartiles? ¿Con qué función? Num summary. Entonces tengo acá y coloco el nombre de la variable con la que voy a trabajar. Y aquí tengo, control C, los 3 cuartiles. Lo mismo, tengo el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Al igual que como hicimos con el ejercicio 2, el literal B. ¿Sí? Tengo los 3 cuartiles. Y pues al final de cuentas, eso sería lo que nos piden los ejercicios. Eso es lo que se tendrían que hacer. Ahora, para el día 2, a partir de la diapositiva 30, de los ejercicios de la diapositiva 35, de la diapositiva 39, pues esos ya los resolverían ustedes. ¿Sí? Entonces, al final ya hemos resuelto lo que se ha pedido tanto del ejercicio 2, del literal B, como del ejercicio 10, el literal A, el literal B y el literal D. ¿Sí? Entonces eso es todo por este video y que estén muy bien.